Buen día. Hoy titulé la palabra que vamos a estudiar Viviendo en el Uno. Es importante que vivamos en esa unidad, en esa comunión con Dios. Es obvio, ¿verdad? Pero también la comunión con el cuerpo de Cristo, pues es de suma importancia. La iglesia debe trabajar para que las cosas creadas vuelvan al orden para el cual Dios las creó. Todas las cosas que Dios creó, Dios las creó con un propósito. Y si vemos desde el principio, lo primero que Dios hizo en la creación es poner orden, es que todas las cosas entren dentro de un orden. De la misma manera, cuando Cristo llega a la vida de cada uno de nosotros, porque a veces decimos, es que yo llegué a Dios. No, Dios llegó a tu vida. Él alcanzó tu vida. Y cuando Él llega a tu vida, lo primero que empieza a pasar en tu vida, o lo primero que va a suceder es que tu vida tiene que entrar dentro de un orden. Ahora, cuando alguien externo viene y quiere llevarte a un orden, ¿eres dócil para que alguien te lleve a un orden? ¿O te defiendes? ¿O pones argumentos? ¿O dices, pero yo no estoy como... ¿verdad? Porque a veces así como que nos comparamos y dices, no, pero pues yo estoy mejor que fulano, que sutano. Pero realmente Dios lo que quiere es lo mejor para cada uno de nosotros. Y lo mejor para cada uno de nosotros es que nosotros podamos vivir en Cristo como si fuéramos uno. El libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 1 al 2, cita de la siguiente manera. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Cuando en nuestra vida todas las cosas vuelven al orden de Dios, todas las cosas recuperan su eje. Cristo es la luz que sustenta todas las cosas. Entonces, vemos cómo dice que en el principio dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra era un caos. Ahora, yo quiero que tú lo veas en tu vida. Cuando Dios en el principio llegó a tu vida era un caos. Ahora, la pregunta es, ¿tu vida sigue siendo un caos? ¿O ya no es un caos? O sea, de hecho, cuando Dios llega a tu vida ya no debe ser un caos. Estás entrando en un proceso en el cual te vas alineando al orden establecido por Dios. Entonces, cuando en nuestra vida todas las cosas vuelven al orden de Dios, todas las cosas recuperan su eje, comienzan a funcionar como Dios lo planeó. Esa es la cosa, que Dios planeó una manera en la cual nosotros vamos a vivir nuestra vida o la vida en esta tierra. Pero también nosotros a veces tenemos planes que no van muy de acuerdo con los planes de Dios. Pero tenemos que entender esto, que Cristo es la luz que sustenta todas las cosas. Nuestras vidas en Cristo están entrando en un orden para que Dios mismo sustente todas las cosas. Cuando nuestras vidas entran en ese orden, Dios comienza a sustentar todas las cosas en nuestra vida. Porque si estamos caminando de acuerdo al plan, de acuerdo al propósito de Dios, Dios sustenta todas las cosas para que las cosas funcionen como Él lo planeó. Por eso la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 3, cita de la siguiente manera. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces vemos cómo, ¿quién es el que sustenta todas las cosas según lo que dice la Escritura? Dios.
En este caso está hablando acerca de Cristo, que Cristo es la sustancia del Padre y Él es el que sustenta todas las cosas con su palabra. Y si usted está en ese entendimiento de que usted es uno con Cristo, pero también está siendo uno con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, entonces usted tiene que tener la seguridad de que Él sustenta todas las cosas con su palabra. En otras palabras, lo que Él dijo acerca de usted, lo que Él planeó acerca de usted, va a suceder porque usted está alineándose a la palabra que Él dijo acerca de usted. Si usted está siendo uno con Cristo y su cuerpo, aquello que Dios diseñó para usted como hijo de Dios se debe cumplir independientemente de cualquier condición o factor que aparezca en la vida. Aquello para lo que usted nació lo tiene que terminar. Fíjense, yo no sé si usted se había preguntado o usted había pensado o se hizo la pregunta algún día, pues ¿para qué nací? Y a veces hay gente que se pregunta, bueno, si toda la vida me he ido en feria, he estado sufriendo, tengo problemas, broncas por aquí, broncas por allá, pues ¿para qué pasaría en la mente de Dios para que yo estuviera aquí, para sufrir? Pero recordemos que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y posiblemente no hemos estado viviendo, caminando en ese propósito, en ese plan de Dios. Es más, aunque conocemos a Dios, porque en su momento de una u otra manera hemos tenido un conocimiento de Dios, sabemos que Dios existe, tenemos fe en Dios, lo que tú quieras, lo básico, pero no hemos conocido a Dios y hemos vivido o hemos hecho o hemos tenido un entendimiento nuestro de cómo es Dios y de quién es Dios, pero no hemos entendido o tenido el entendimiento correcto de Dios. Porque si usted tiene el entendimiento de que usted le pide a Dios y Dios le da, pues realmente ese no es el Dios en el cual nosotros creemos. Porque el Dios en el cual creemos, dice la Escritura, que Dios al que ama, lo disciplina. El Dios que nosotros tenemos dice que es un Dios que nos corrige, ¿sí? Que es un Dios que sí está con nosotros, que es nuestro Padre, que nos sustenta, que nos guía, pero hay cosas que, como la que te acabo de decir, que te corrige, pues que no nos gusta. Pero son cosas necesarias porque nos pintaron o nos hicieron creer de un Dios que estaba a la disposición de nosotros. Es más, nos hablaron de un Dios el cual sirve a los hombres. ¿Por qué? Porque todos se lo pedimos a Dios y así como que Dios tiene la obligación de cumplir lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Pero cuando nosotros vivimos nuestra vida y hacemos lo que queremos, podemos hacer lo que queramos, pero cuando tengamos problemas, buscamos a Dios y Dios tiene que estar ahí. Ese es el Dios que nos pintaron en algún momento. El que nos iba a suplir todas nuestras necesidades y necedades, y no es así. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, y usted necesita conocer el plan y el propósito de Dios. Por eso le decía que si usted está siendo uno con Cristo y su cuerpo, aquello que Dios diseñó para usted como hijo de Dios se debe cumplir independientemente de cualquier condición o factor que aparezca en la vida. Aquello para lo que usted nació lo tiene que terminar. La Biblia es un libro que registra el sonido de la palabra de Dios. Pero su palabra implica oír con el Espíritu aquello que Dios está hablando. No solamente oírlo desde afuera, ¿verdad? Porque oírlo desde afuera, pues sí. ¿Cuántos saben que Dios existe? La mayoría dice, sí, yo sé que Dios existe. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? Pues sí, Dios es poderoso porque lo oímos. Ahora, ¿cuántos saben que Dios puede hacer cosas grandes en la vida de cada uno de nosotros? ¿Sí? ¿Y en cuántos Dios está haciendo cosas grandes? Porque las cosas de Dios necesitamos escucharlas o oírlas desde el Espíritu. Porque usted puede oír lo que quiere oír
o lo que Dios quiere que usted oiga? Usted cuando viene y se sienta a escuchar la palabra, usted puede venir con la actitud de oír lo que quiere oír, o también de sentarse y oír lo que Dios quiere que oigas. Sí, porque cuando nos sentamos para oír lo que Dios quiere que oigamos, también tenemos que tener la actitud de obedecer aquello que vamos a oír. Porque a veces así es como cuando nos sirven un platillo, una comida, ¿verdad? Cuando tú comes y dices, es que esto no me gusta, esto sí, esto no, esto sí. No es así con la palabra de Dios. No es de esa manera. No es que vas a elegir lo que te gusta y lo que no te gusta, sino que tienes que aprender a oír lo que Dios quiere que oigas. Y podemos pasarnos la vida con ese entendimiento. Yo en la Escritura veo que este es un ejemplo claro de cuando la gente quiere oír lo que quiere oír, cuando la gente se cierra a oír lo que quiere oír, pero también cuando la gente ya no tiene la capacidad de oír lo que Dios quiere que oigan, ¿verdad? Porque realmente, acuérdate que el oír la voz de Dios solamente es algo que se le da a los hijos, los que tienen el Espíritu de Dios, los que está unido su espíritu con el Espíritu de Dios y pueden oír y pueden entender las cosas espirituales. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo del 15 al 22, la Escritura cita de la siguiente manera. Y vemos que, para meterte en contexto, en esta porción de la Escritura trataron de ponerle una trampa a Jesús, ¿verdad? Para hacerlo quedar mal delante del emperador, delante del gobierno. Entonces, la respuesta de Jesús fue una respuesta que le dio satisfacción a todos aquellos que escuchaban, pero cada uno escuchó desde el lugar que ellos tenían, ¿verdad? Porque, analiza ahorita la Escritura y fíjate lo que dice. Dice, un día los fariseos se reunieron y decidieron poner una trampa a Jesús para hacer que dijera algo malo. Mandaron a algunos de sus seguidores junto con unos partidarios del rey Herodes para que dijeran a Jesús, Maestro, sabemos que siempre dices la verdad. Tú le enseñas a la gente que deben obedecer a Dios en todo. No te importa lo que digan los demás acerca de tus enseñanzas, porque tú no hablas para quedar bien con ellos. Dinos ahora qué opinas. ¿Está bien que le paguemos impuesto al emperador de Roma o no? Pero como Jesús conocía las malas intenciones que tenían, les dijo, hipócritas, ¿por qué quieren ponerme una trampa? Muéstrenme una de las monedas que se usan para pagar el impuesto. Entonces le trajeron una moneda de plata y Jesús le preguntó, ¿de quién es la imagen que está en la moneda? ¿De quién es el nombre que tiene escrito? Ellos contestaron, del emperador romano. Jesús le dijo, pues denle al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Los fariseos quedaron asombrados al escuchar la respuesta y se fueron. Y podemos verlo, ¿verdad? Dice, pues los dejó contentos a todos. Se quedaron todos felices, ¿verdad? Porque dice, pues no dijo nada malo. De hecho, si desde una perspectiva netamente terrenal, tú analizas esta porción de la Escritura, pues el que salió ganando fue el emperador. Porque les dijo, ellos entendieron que sí tenía que darle el impuesto o pagar el impuesto al emperador. Pero alguien que tiene la mente entendida, alguien que, y en ese entonces el público que había, porque estaban los soldados romanos, estaban los fariseos y estaba el pueblo, alguien que tiene el entendimiento, pues los soldados dijeron, pues sí es cierto, no dijo que no se debe pagar, es más, dijo que sí, porque la imagen y la inscripción que está en la moneda es ¿de quién? Del emperador. Entonces, por lo tanto, ellos concluyeron que él dijo que al emperador se le tenía que dar el impuesto.
Pero alguien que tiene un entendimiento espiritual, y en este caso había gente que tenía un entendimiento religioso o espiritual, ellos sabían que a Dios le pertenece todo. La Escritura dice que de Dios es el oro y la plata del mundo. Con un entendimiento superior, dices, pues él le dijo, pues del emperador pues puede ser eso, pero lo importante, la gloria, la honra, todo eso le pertenece a Dios. Y te digo, muchas veces puedes escuchar lo que quieres escuchar, pero realmente lo que nosotros debemos escuchar es la voz de Dios. Fuimos diseñados para poder escuchar la voz de Dios, pero no solamente para escucharla como un sonido, para que ese sonido produzca una acción en tu vida. A eso es a lo que nos está llevando Dios. A que cuando tú escuches el sonido de la voz de Dios, cuando tú escuches lo que Dios está hablando a tu vida, que tú vayas y hagas aquello que Dios está hablando a tu vida. Cuando tú escuches que Dios está llevándote a algo en tu vida, que tú vayas a aquello a lo que Dios te está hablando en tu vida. Cuando tú escuches la voz de Dios, que creas y obedezcas esa voz de Dios. Si Dios te dice eres sano, tú eres sano, porque Dios lo está diciendo. Si Dios dice aquí no hay problema porque yo estoy contigo, Dios está contigo, pero necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Oír con el Espíritu es oír lo que Dios quiere que nosotros oigamos. Génesis 1, versículo del 3 al 5 dice así: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana de un día. La luz de la cual habla Génesis es Dios mismo, y las tinieblas no es pecado, sino ignorancia. Todo en ese momento ignoraba que Dios existía. Por eso Dios hizo una separación. En ese primer día, la luz que sustentó toda la creación fue la luz de Dios. Fue Dios mismo. Y a nosotros ha llegado esa luz que es Cristo, que está en nosotros. Ahora, si tú analizas un poquito la Escritura, dice que el primer día fue la luz. ¿Con qué asocias naturalmente tú la luz? ¿Con qué asociamos naturalmente la luz? Con el sol. Y la luz nosotros la asociamos, ya sea de la luna o la del sol, pues la asociamos con el sol. Pero en el primer día no había sol y no había luna, sino que la luz que sustentaba todas las cosas era Dios mismo. Pero curiosamente, tú lees la Escritura, puedes seguir leyendo Génesis. Dios creó, dice, los cielos y la tierra. Dios creó las plantas. ¿Hasta qué día creó las plantas? Se los dejo de tarea, ¿sí? Pero hasta el cuarto día y antes de que hubiese sol y luna, hasta el cuarto día Dios creó el sol y la luna. Pero antes de crear el sol y la luna, ya habían sido creadas las plantas. Ahora, ¿qué necesitan las plantas para vivir? Sol. Entonces, ¿cómo vivieron las plantas? Con la luz de Dios. ¿A qué te quiero llevar esto? A que muchas veces nosotros en nuestra mente natural vemos que las cosas pueden ser imposibles. Vemos que no se puede porque una planta necesita por fuerza luz, ¿sí? Y no había manera de que hubiese luz antes porque el sol y la luna fueron creados hasta el cuarto día. Pero las plantas habían sido creadas antes. Entonces, desde nuestra mente natural decimos, es que eso no puede, no se puede, eso no cuadra. Pero tenemos que entender que la luz de Dios sustenta
todas las cosas. Muchas veces vas a estar ante cosas que naturalmente parecen imposibles, pero tienes que entender que la luz de Dios sustenta todas las cosas. Cuando tú estés ante un imposible terrenalmente, cuando tú estés ante un imposible, cuando estés así que dices, esto no se puede, pero tú tienes que entender que en Cristo, la luz de Cristo sustenta todas las cosas. Tú no estás en crisis, tú estás en Cristo. Tú tienes que entender tu posición en Cristo. Por eso es importante que tú entiendas quién eres en Cristo. Por eso es importante que tú sepas que eres uno en Cristo. Nosotros, escucha esto, nosotros nos convertimos en uno para bien o para mal. No hay punto intermedio. Usted ya es uno con alguien. En este momento usted ya es uno con alguien. Esto no solo depende de usted, sino de las personas con quien usted se una, con quien nos estamos haciendo uno, o con quién estamos haciendo o viviendo en esa unidad, ¿sí? Y tenemos que entender con quién te estás haciendo uno, con quién estás viviendo como uno y para qué te estás haciendo uno con esta persona. Y si aún así dices, yo quiero ser uno con Dios, yo quiero ser uno en Cristo, ¿para qué? Ahorita vas a ver la respuesta porque leyendo un poquito la escritura en el Génesis, es más, acompáñame a Génesis 11, versículo del 1 al 4. Y yo sé que todos han escuchado la historia de la Torre de Babel, ¿verdad? ¿Sí la han escuchado? Bueno, solamente vamos a tomar una pequeña porción, pero fíjate, la pregunta te decía, ¿con quién te estás haciendo uno y para qué? ¿Con quién te asocias? ¿Con quién te estás poniendo de acuerdo? La Escritura dice que si dos o más se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa, grandes cosas harían. Pero también aquí la pregunta es, ¿para qué te estás haciendo uno? ¿Con quién te estás haciendo uno? Dice, cuando la gente se fue hacia el este, encontró un valle en la región de Babilonia y allí se quedó a vivir. En aquel tiempo todos hablaban el mismo idioma, así que se dijeron los unos a los otros, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, nos haremos famosos y no acabaremos dispersándonos por todo el mundo. Y empezaron a construir. En lugar de piedras usaron ladrillos que ellos mismos hicieron y en lugar de mezcla usaron brea. Ahora, aquí la cosa es, ¿para qué se estaban haciendo uno? Dice que tenían una meta. La meta era llegar ¿a dónde? Al cielo. Dice que la meta era llegar al cielo. Y tú puedes decir, pues humanamente no está mal, ¿no? Buscaban las alturas. El problema es, ¿para qué buscaban las alturas? Sí, y muchas veces el problema no es que tú tengas metas, porque tú debes de tener metas. De hecho, en Cristo Él te dio una asignación y tienes un propósito. Y en ese propósito vas a alcanzar muchas metas, ¿verdad? Pero aquí el problema no es lo que querían alcanzar, porque no estaba mal que quisieran alcanzar el cielo, pero el problema es ¿para qué? ¿Verdad? El problema siempre es el para qué, porque dice, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, nos haremos famosos. Ellos lo que estaban buscando era hacerse famosos. Ese era el problema que ellos tenían. Ellos estaban pensando solamente en ellos mismos hacerse famosos. No tenían otra intención. No dijeron vamos a subir hasta el cielo, que era imposible que lo hicieran, pero bueno, vamos a hacerlo para conocer más a Dios, para buscar más a Dios. No, ellos lo que querían era hacerse famosos, ¿sí? ¿Y para qué te estás
uniendo, ¿para qué te estás haciendo uno aún con Dios? ¿Para hacerte famoso tú? Porque acuérdate que lo cantamos, lo decimos, que toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación, es más, el propósito eterno es darlo a conocer a Él. ¿Dónde entramos nosotros en esa fama? No, solamente somos instrumentos, ¿verdad? Al servicio de Dios. Y ese debe ser el entendimiento que nosotros tenemos. Jesucristo hace un llamado a ser uno con Él y su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros fuimos llamados a ser uno con Cristo y su iglesia. Y note esto, es algo muy importante. Nosotros no somos uno solamente con Cristo y los demás no me importan. Porque nosotros somos uno con Cristo, pero debemos de aprender a ser uno con la iglesia, con el cuerpo. Ahora, es fácil ser uno con Dios. Podríamos decir que es más fácil que ser uno con el cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Y por qué es eso? Porque todos pensamos de una manera distinta. Y no está mal que pensemos de una manera distinta, pero debemos de tener una meta. Debemos de tener un pensamiento en Cristo. Y fíjate lo que el Señor mismo Jesús nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo del 21 al 23. Él hace un llamado a ser uno con Él y su cuerpo. Él hace un llamado a la unidad. Él aquí nos está mostrando el diseño de la iglesia, ¿verdad? El diseño de cómo la iglesia va a funcionar de una manera correcta. Y dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Sí te das cuenta cómo el poder vivir en esa unidad da testimonio, ¿verdad? Para que el mundo pueda creer, dice. Para que el mundo conozca, ¿verdad? Que Él fue enviado. Entonces, el poder vivir como uno es necesario para nosotros como cuerpo de Cristo. Es necesario para nosotros como hijos de Dios, porque nosotros en Cristo fuimos llamados a ser perfectos en unidad. Ahora, ¿esto se tiene que trabajar? Sí, porque primeramente hay que morir al yo. Todas esas intenciones de brillar, de fama, de llamar la atención, pues no es a lo que Dios nos ha llamado, porque Él quiere que nosotros seamos uno en Él. La palabra unidad en hebreo se escribe echat. Esto significa uno. No significa a alguien que se asocia a alguien para hacer algo por un tiempo, sino que es la idea de soldarse para vivir para siempre. ¿Sí? Esa unidad es hacerse uno, es fundirse o soldarse. Tenemos ejemplos en la Escritura, ¿verdad? La iglesia, la Escritura dice que Cristo se hizo uno con su iglesia. Pero también la Escritura nos muestra el ejemplo del matrimonio. Dice, ya no serán dos, sino serán uno solo. Y dice que grande es este misterio. O sea, realmente como matrimonios hemos podido vivir como uno. Porque vivir como uno tiene un poder de parte de Dios tremendo. Continúo, dice, no es unir algo con tornillos. Cuando tú unes algo con tornillos, ¿qué pasa? Cuando tú haces una estructura
o unes algo con tornillos, tienes una intención futura de separarlo o desatornillarlo o de desunirlo. Entonces, la palabra hebrea que es echat no habla de atornillar algo, ¿verdad? Porque a veces decimos, lo atornillé y lo dejé bien apretado. Pero como tienes la opción de desatornillarlo, dices en el futuro, si esto no funciona, pues lo desatornillamos y ya. Ese es un pensamiento totalmente terrenal. Por eso te digo, no es unir algo con tornillos, porque de lo contrario se puede separar. Se trata de soldarlo para no separarse nunca más. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Dios se unió a la iglesia para no separarse nunca más. Dios se unió a nosotros para no separarse nunca más. Tú te puedes apartar, tú puedes dejar de congregarte, tú puedes dejar de vivir y comportarte como un hijo de Dios, pero hijo de Dios, alguien que se separa y que ignora totalmente la voluntad de Dios, no deja de ser. Porque Dios nos unió a Él para siempre. Pero lo mejor que puede pasar es que nosotros vivamos unidos, vivamos en esa unidad, vivamos como uno en Cristo, porque para eso fuimos diseñados. Ese es el diseño de Dios para nosotros. Dios nunca se revela a mentes que tengan pensado algún día desatornillarse. Dios se revela a mentes que procesan el uno. Ser uno no es que todos pensemos igual, sino que todos pensemos igual que Cristo. A eso nos quiere llevar. Por eso dice que una sola fe, un solo bautismo, y nos lleva a una sola manera de pensar, que es la de Cristo. Por eso es que Dios nos dio a nosotros la mente de Cristo. ¿Se acuerdan que semanas atrás hablábamos acerca de la mente de Cristo? Y que Dios se muestra, Dios nos da entendimiento a través de la mente de Cristo y no a través de la mente natural. Pues Dios nos está llevando a esto para que nosotros podamos tener un entendimiento correcto, para que nosotros pensemos igual que Cristo desde la mente de Cristo. Por eso la Escritura dice que nosotros somos la luz de este mundo. Mateo 5:14. Al 16 dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y nuevamente, la luz se refiere a la luz de Dios mismo. Por lo tanto, los hijos son la revelación del Padre. Así como en el principio, que dice que Dios separó la luz de las tinieblas, asimismo nosotros, ahora dice la Escritura, que somos la luz del mundo. Somos la revelación del Padre. Somos el instrumento que el Padre usa para que las personas que no conocen a Dios puedan llegar a conocerlo, puedan llegar a creer que Dios existe, puedan ver que Dios es real y que Dios está operando en la vida de sus hijos. Eso es lo que Dios quiere hacer, subir al conocimiento de la mente de Cristo. Te va a separar de quienes no quieren subir al conocimiento de la mente de Cristo. Tú vas a empezar a ser una persona selectiva, y no te digo que te vas a apartar de toda la gente, pero sí vas a poner una barrera con aquellas personas que no te aportan, con aquellas personas que no te llevan, con aquellas personas que no te permiten conocer o vivir como uno con Cristo. Cuando nosotros operamos en el uno, todas las cosas que nosotros no sabemos cómo resolver o cómo serán, Dios dice
yo sí sé. Sube y te lo muestro porque somos uno. Ese es el nivel al cual Dios nos quiere llevar. Que cuando estemos ante cosas difíciles, cosas que podríamos decir que son imposibles, cosas que no nos permiten vivir la vida que Él diseñó, Dios dice, sube, ven, yo te muestro, porque somos uno, tú y yo. Por eso es a lo que la Escritura nos lleva a ser perfectos en unidad. Que tengamos la capacidad de entender las cosas que Dios quiere hablar a la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y yo sé que un mensaje así dices, bueno, se escucha bonito, o a lo mejor puede ser hasta en un tanto aburrido, pero realmente cuando tú te unes y cuando tú entiendes, vas a aprender a disfrutar, vas a aprender a vivir realmente la vida que Dios diseñó para ti. Y en la vida que Dios diseñó para ti es lo mejor que puede suceder a tu vida. Amén. Oramos para ir cerrando. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú has puesto todo para que seamos uno, Señor. Permítenos vernos en esa unidad, Señor. Permítenos verte como esa luz que sustenta todas las cosas en nuestra vida, Señor. Permítenos que esa luz nos ilumine para que podamos ver tu grandeza, para que podamos ver, Señor, con tus ojos aquello que para lo cual fuimos creados en esta tierra. Permítenos ver aquello, Señor, y aun que los anhelos de nuestro corazón sean alineados a tu voluntad, para que podamos exaltarte, engrandecerte y darte gloria en todo momento. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, pues les pedimos compartan este mensaje para que más gente sea edificada en esta verdad presente. Nos vemos a la próxima.